Quiero compartir hoy una verdad de, de todas las figuras del Espíritu Santo. Y hoy quiero traer esto al corazón de cada uno. En días anteriores, semanas anteriores, compartí una figura del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo como fuego. Y hoy quiero compartir con ustedes en esa misma línea otra figura del Espíritu Santo. Y por eso quiero aprovechar estos minutos para que sea como tipo enseñanza. Algunos de forma clásica dicen estudio bíblico, pero que lo que recibamos en esta noche, además de la ministración de Dios a nuestro corazón, pueda ministrar nuestro conocimiento de las verdades de la palabra. Y no salgamos de aquí diciendo estuvo bueno eso, pero ya ni me acuerdo de nada. Siempre es bueno no ser oidores olvidadizos, sino apuntar citas bíblicas, verdades de la palabra, lo que sea, y alimentarnos de aquello, porque eso nos va creando todavía más fundamentos y más verdades de la palabra. Y hoy comparto con ustedes una figura del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera como viento. No es que el Espíritu Santo es fuego, sino que el fuego representa al Espíritu, que fue lo que compartimos semanas anteriores. Hoy comparto cómo el Espíritu Santo opera como opera el fuego. Perdón, el viento. No podemos decir el Espíritu Santo es el viento, no. El Espíritu Santo tiene figuras bíblicas que lo representan, que lo describen, que lo tipifican como un viento sobre nuestras vidas. Y eso trae también manifestaciones del Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo como viento, es una palabra que se usa en la Biblia, de hecho, desde el inicio, desde el mismo Génesis, y lo vemos hasta el final. La raíz hebrea, en el idioma hebreo, de la palabra viento es ruach, la palabra ruach. Y esa palabra es muy importante, ahorita la vamos a ver. La palabra ruach, algunos la conocen y muchas veces hay gente que usa el término y dice el ruach de Dios, para decir el viento de Dios o el soplo de Dios. O la palabra en hebreo, en griego es ruach, y en hebreo la palabra es neuma, con una P al principio, neuma, como decir neuma. Pero digámoslo en lenguaje sencillo, neuma, como de neumático. Por eso los neumáticos, antes se usaba clásicamente en los vehículos, las llantas que tenían por dentro, tenían un neumático, ¿verdad? Y el neumático, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que tenía? Un aire, un viento. Hoy las llantas de igual manera, aunque no tienen el neumático, la misma llanta en toda su conformación por el avance de la tecnología en todo esto de los vehículos, no necesitan el neumático, ella hace la misma función. Pero para que la llanta pueda rodar bien, las 4 llantas de un vehículo normal, ¿qué necesitan tener esas llantas? Necesitan tener el aire, es decir, en griego el neuma. El neuma, por eso aquello se llamaba antes neumático, o como en las mismas bicicletas que le sacaban el neumático, es decir, el viento, para poderlo arreglar. Entonces, la palabra viento en hebreo es la palabra ruach, y en griego es la palabra neuma. Literalmente son la misma palabra. ¿Qué significa viento tanto en hebreo como en griego? Significa respiración, aliento, espíritu. Cuando hablamos del viento, cuando hablamos del neuma o hablamos del ruach, estamos hablando de la respiración, estamos hablando del aliento, que a veces es agradable y otras veces hay gente que usted dice corto con eso, ¿verdad? Con el aliento. Es espíritu, es decir, cuando se habla de espíritu se está hablando de vida. Ahora, viéndolo dentro de la persona del Espíritu Santo, de las figuras del Espíritu Santo, quiero que veamos varios aspectos. Uno de ellos, el viento vivificador y purificador. Cómo el viento hace un papel vivificador, es decir, dar vida, pero también hace un papel purificador, un papel de limpieza. Cuando Cristo resucitó, ahora que estamos post
celebración histórica. A mí me gusta dejar claro eso, histórica, porque no celebramos la semana pasada que Cristo resucitó. No, Él resucitó hace 2000 años y en nuestro corazón el día que nacimos de nuevo. Pero históricamente recordamos la semana anterior ese hecho tan maravilloso que marca el fundamento de la vida cristiana. Bueno, cuando Cristo resucita, Cristo preparó, apenas resucitó, Cristo preparó a sus discípulos para el soplo del viento vivificador del Espíritu Santo sobre sus vidas. Vea lo que acabo de decir. Cristo prepara a sus discípulos para el viento purificador, para el viento que iba a soplar sobre ellos, que era un viento vivificador del Espíritu Santo. Y en Juan 20, verso 22 se nos describe esto. Dice la Biblia: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Ahora, no solo dijo reciban al Espíritu Santo, también hubo una acción dinámica, hubo una acción práctica de Cristo sobre la vida de ellos. ¿Cuál fue? Sopló. Ahora, que cualquier persona venga y haga hace que otro reciba el Espíritu Santo. No necesariamente. No es una regla infalible. Yo sé que muchos lo usan. Si Dios a mí me dice hazlo, yo lo voy a hacer. Primero me aseguro que mi aliento terrenal humano esté casi perfecto, porque o si no va a ser una noche donde la gente va a caer, pero de forma masiva, pero por el aliento de la persona. Y entonces ahí es donde muchos lo practican, y soplan sobre alguien y la persona cae, o la persona recibe una ministración de Dios. Otros lo hacen y no hay nada. Tiene que haber una certeza, un mover, un sentir, una convicción de que es lo que se está ministrando. No se está soplando por moda, no se está soplando porque yo siento, se está haciendo porque Dios ha movido a la persona hacia eso. Pero el ejemplo no doctrinal, porque esto no es una doctrina, cuando digo no es una doctrina, me refiero a soplar sobre una persona, sino que fue una acción dinámica que Cristo practicó. Estaban sus discípulos, estaban todos aquellos después de que resucitó, y Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban ahora al Espíritu Santo. Es decir, el mismo soplo de Dios que resultó en vida, para ellos una transformación. Luego vino la manifestación, que ahora lo vamos a ver en Pentecostés. Pero ese mismo soplo también fue el que resultó en vida en otro momento para el alma de Adán. ¿Recuerdan ustedes cómo fue la creación de Dios? El sexto día, ¿qué fue lo que Dios hizo? Formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Dios hace del polvo de la tierra, del mismo barro, Dios le da forma al hombre. Ahora, la Biblia dice: lo hizo a imagen y semejanza suya. Ahora, hay un detalle. Dios del polvo de la tierra hace a Adán. Pero les hago la pregunta: ¿ese cuerpo que Dios hizo tenía vida, sí o no? ¿Tenía vida, sí o no? No tenía vida ese cuerpo. Dios hizo una obra maravillosa, pero fue como que alguien hiciera una escultura, como que alguien esculpiera en piedra, como que alguien hiciera una estatua de yeso, como que alguien hiciera un monumento. No había vida. Dios hizo algo del polvo de la tierra, pero faltaba algo ahí en ese momento. Bueno, lo que faltaba fue el mismo soplo de vida que vino sobre el espíritu de los discípulos cuando Jesús hizo esto. El mismo espíritu que sopló sobre Adán fue el mismo espíritu que sopló sobre los discípulos, descrito en Juan 20, cuando Jesús vino y sopló sobre ellos. Pero pongamos el fundamento de Génesis capítulo 2, versículo 7. La Biblia dice: luego el Señor, ya empieza con esta parte, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 1 habla de la creación, cada uno de los días, y Génesis 2
da detalles más específicos de cómo fue la creación de Dios. Aquí está hablando en el versículo 7 de la creación del hombre. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero cuando lo formó, ¿qué fue lo que inmediatamente hizo Dios después de haberlo formado? Sopló, ¿qué cosa? Aliento de vida en la nariz del hombre. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? El hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí estaba la obra de arte de Dios, ahí estaba la maravillosa creación de Dios. Dios había creado la raza humana, pero no había vida. Inmediatamente Dios se acerca a la nariz de Adán. Si usted lo ve de manera natural o terrenal, puede ser de una manera de alguna manera simbólica o representativa. Nosotros muchas veces hacemos, ¿y qué hicimos? Jalamos aire hacia adentro, ¿verdad? Todos lo hacemos. Vamos a ver, hagamos un ejercicio. Respiremos, jalemos aire, 1, 2 y 3. No había nadie haciéndolo. Lo hicieron. Ahí vamos, 1, 2, 3. Y luego lo soltamos. Pero lo que hicimos fue dejar que el aire entrara a nosotros. ¿Cómo el ser humano vino a vida? ¿Cómo el hombre fue un ser viviente? Por el soplo de Dios. En Génesis capítulo 2 verso 7, por la escritura en hebreo, a eso se le llama el ruab de Dios. Sopló Dios en su nariz aliento de vida. Es decir, Dios sopló un viento. ¿Cuál fue el viento que Dios sopló sobre el hombre? Su mismo espíritu de vida. Dios transfirió de él el espíritu de vida sobre el hombre, y la Biblia dice vino a ser un ser viviente. Ahora, en el hombre natural, allá en Juan 20, el que ya había sido creado, el que existía, el que caminaba, el que caminó ahí con Jesús, ¿qué fue lo que él hizo? Vino y sopló sobre cada uno de ellos el aliento del Espíritu Santo. ¿Provocó esto una transformación en los discípulos? Sí, vinieron literalmente a vida espiritual, que luego esto se manifestó en Pentecostés. Hubo una transformación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La operación del Espíritu Santo en lo espiritual es como la operación de Dios en lo natural de Génesis 2:7. Sopló aliento de vida y fue un ser viviente. El día que naciste de nuevo, lo que sucedió fue que Dios sopló su espíritu sobre nosotros, y podemos decir desde ese momento somos un ser espiritualmente viviente, porque estábamos muertos. La palabra dice que estábamos muertos ¿en qué cosa? En delitos y en pecados. La palabra dice que ya éramos condenados. ¿Por qué? Por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado. Éramos literalmente los que debíamos de estar en aquella cruz, porque estábamos condenados, muertos espiritualmente. El día que se recibió a Cristo, cada uno tiene su historia particular como Señor y Salvador. Lo que sucedió en la dimensión espiritual, esto hay que creerlo con fe. Lo que sucedió fue que Dios sopló por la obra redentora de Cristo su espíritu sobre nosotros, y desde el momento en que nacimos de nuevo, por eso Primera de Corintios capítulo 6 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Somos la habitación personal del Espíritu Santo. Ahora, cuando la vida de alguien está mal, cuando alguien literalmente está mal, está muerto o está caído o está golpeado por tantas cosas de la vida, y son huesos enfermos, huesos dañados, huesos casi que carcomidos, solo el soplo del Espíritu Santo puede dar vida a esa persona. Hay creyentes que de alguna manera han cedido, se han alejado del Señor y se convierten en un literal valle de muerte.
en sus propias vidas. O hay personas que por la condición en la que están son un valle literalmente de muerte. ¿Qué es lo que se requiere para que haya un cambio en esa persona? El viento, es decir, el soplo del Espíritu Santo. Y uno de los pasajes bíblicos más descriptivos de esta verdad es la que Dios trajo a través de una visión al profeta Ezequiel. En el capítulo 37 voy a leer los primeros 10 versículos de Ezequiel y mira cómo opera el Espíritu Santo, literalmente el Espíritu Santo operando ahí. La palabra dice: el Señor puso su mano sobre mí. Esto lo dice Ezequiel. Está teniendo una visión de Dios. Puso su mano sobre mí. Y cuando Dios puso su mano sobre mí, fui llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor, es decir, por el mismo Espíritu Santo, hasta un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, pensemos por un momento que somos nosotros los que estamos ahí. El Señor nos toma y por el Espíritu Santo nos lleva a un literal valle. Ese valle está lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. ¿Se le parece ese valle a la vida de alguien? ¿Se le parece ese valle a tantas personas? Si usted ya saca la aplicación espiritual de esto, adelantándome yo ahorita, ¿cuántas personas lo que están viviendo en su vida es literalmente eso? Son huesos desparramados, secos, en un valle de muerte. Ahí es donde están, la vida que están viviendo, lo que están pasando, lo que están enfrentando es un literal valle de huesos secos, desparramados por todas partes. No es como en un camposanto, es decir, un cementerio donde un cuerpo fue puesto en un nicho y luego el cuerpo entra a su etapa de descomposición y toda la carne empieza todo el proceso de descomposición a podrirse, pero ahí están los huesos y todos los huesos de la persona a la vuelta del tiempo, si llegan y abren aquel nicho, ahí están. Hay algunos que queda su esqueleto totalmente formados, otros los huesos lógicamente empiezan a caerse, pero todos los huesos de estas personas están ahí. Imagínense este valle. La Biblia dice que era un valle de huesos desparramados por todo lugar. Es decir, los huesos de una mano estaban por allá, los huesos de la pelvis estaban allá por otro lado. Era un desorden total lo que había. Y sigue diciendo la palabra: luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Imagínense, Dios diciéndole a cualquiera si esos huesos podían vivir. Si hubiéramos estado nosotros como Ezequiel ahí y Dios nos hace la pregunta, ¿qué le podemos decir nosotros al Señor? Viene Dios y dice: esos huesos que estás viendo podrán volver a vivir. Imagínense ustedes en un cementerio que se salieron todos los huesos del cementerio. Algunos se sienten ya como asustados, pero imagínense ustedes en un cementerio que se salieron todos los huesos y viene el Señor y dice: Johnny, ¿podrán esos huesos volver a vivir? Es Dios que le hizo la pregunta a Johnny. ¿Qué le puede responder Johnny? O sea, son huesos, ¿cómo pueden volver a la vida? Pero Ezequiel le dijo: Señor, eso solo tú lo sabes. Ezequiel estaba dimensionando quién era Dios y respondiendo de manera implícita lo que él humanamente era. Señor, esto solo tú lo sabes. ¿Por qué? Cualquiera diría lavándose las manos, porque si yo respondo por mí mismo te diría: es un valle de huesos secos, jamás puede haber vida, jamás pueden volver a vivir. Murieron y están literalmente desparramados por todo lado, es imposible. Pero Señor, solo tú lo sabes. Y luego viene y dice: entonces me dijo: anuncia un mensaje
profético a estos huesos. Se volvió loco, diría alguno. Háblale a los huesos. Dile al que está a tu lado, Dios le dijo a Ezequiel que le hablara a los huesos. Y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré ruab dentro de ustedes. ¿Qué es el ruab? Lo que dije al principio, ¿qué es el ruab? Aliento de vida. Yo, o sea, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el Dios que hace posible lo imposible, dijo: ve tú, es tu responsabilidad, te lo estoy delegando. Háblale a ese valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos es tu vida espiritual. Ese valle de huesos secos es tu vida financiera. Ese valle de huesos secos son tus hijos. Ese valle de huesos secos es tu matrimonio. Ese valle de huesos secos es todo lo que ha sido tu vida todo este tiempo. Habla con autoridad, habla como un profeta y diles lo que yo te digo que le digas a esos huesos. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Profetízales. Es decir, se debe de tomar la posición de un profeta de Dios y hablarle al valle de huesos secos y dile: esto dice el Señor soberano, pondré aliento de vida, es decir, ruab, el soplo dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. No es imposible, jamás. Mire Dios, eso es imposible, eso no se puede. Lo estoy diciendo yo, el Dios todopoderoso. Lo que estás viendo en las personas imposible, ese cambio que estás viendo que esa persona no puede tener en su vida, esa transformación, esa renovación, esa restauración, ese cambio literal, yo sí creo que se puede dar. Lo que tienes que hacer es volverte un profeta con la autoridad que yo te he dado y le hablas a ese valle de huesos secos y le dices: no tu palabra, la palabra que sale de mi boca, pero tú eres el canal para decirle a ese valle lo que yo digo que le tengas que decir. Ahora, a veces somos convenientes. Sí, yo le hablo a mis finanzas y digo: ruina financiera, venga espíritu de vida. Pero cuando se habla de honrar a Dios, no, eso no. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a ese valle de huesos secos? Le hablo a muchas cosas por conveniencia, pero hay otras cosas que no me gusta hablarles. Y como no me gusta hablarle a esas cosas porque no me conviene de manera natural, pero espiritualmente es lo mejor, entonces me vuelvo conveniente. Tenemos que hablarle a lo que agrada a Dios. Tenemos que hablarle a aquello que, aunque esté muerto, va a provocarse vida, pero para que caminemos en la voluntad de Dios. Entonces sigue diciendo la palabra: les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Recuerden que esto es una visión que Dios le estaba dando al profeta Ezequiel. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Es decir, lo que tus labios siempre hablaron que no se podía, yo soy el Señor para decir que sí se puede. Lo que el ojo natural dice que no se puede ver, que no se puede hacer, que no vas a alcanzar, que nunca vas a lograr ver, yo, el Señor, que soy el que hace todo posible, digo que tus ojos lo van a llegar a ver. Deja de hablar desgracia, deja de hablar miseria, deja de hablar muerte, deja de hablar ruina y empieza a hablar vida. Eso es lo que le está diciendo también el Señor al profeta. Así que dice Ezequiel me parece ahí a Pedro. Cuando Pedro el doctor, cuando Pedro el máster en pescalogía, venía del mar de Galilea de pescar con cara de limón agrio porque no había logrado nada.
Y el Señor le dijo: vamos mar adentro y tira las redes. Pedro en su carne seguro dijo: ¿quién es este para venir a mí a decirme lo que hay que hacer? Pedro pudo haber cuestionado todo, pero cuando escuchó que la voz que le dijo eso fue la de Jesús, le dijo: Señor, yo quiero que sepas que toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada. Esa es nuestra parte terrenal. Pero si ahora tú, el Dios Todopoderoso, lo dices, en tu palabra yo voy, o porque salió de tu boca yo voy y tiro la red. Es decir, nosotros no pudimos, pero como tú sueltas la palabra, yo creo a tu palabra, tiro la red y de ahí en adelante tú sabrás lo que haces. Y ahí fue donde vino el milagro de la pesca milagrosa. Ezequiel aquí fue casi como el Señor diciendo: así que yo anuncié el mensaje tal y como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle de los huesos secos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron. Imagínense qué escena: los muertos, los huesos corriendo uno detrás de otro, y como un rompecabezas, donde se empieza a armar eso. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos. ¿De qué manera? Esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos. Yo sé que muchos desean eso también, casi de manera milagrosa. Y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían, que no tenían aliento de vida, que no tenían el ruab de Génesis 2:7, que Dios sopló sobre la nariz de Adán, y aquel cuerpo inerte, dice la palabra, vino a ser un ser viviente. Dice la palabra: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético. ¿A quién? Anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia, por favor devuélvanme, es que están a 100 por hora en producción. Anuncia un mensaje profético. Di conmigo: anunciar un mensaje profético. Y esta palabra yo quiero que alguien la reciba, y si alguien la recibe en su corazón, algo tiene que provocar en su vida esta noche. Di: anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me lo ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, y era un gran ejército. ¿Sabe qué nos falta a veces? Pararnos firmes, porque nosotros no tenemos que esperar una visión para que Dios venga y diga: esto en tu vida es un valle de huesos secos. Nosotros tenemos que saber, porque ya tenemos dentro nuestro al mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo. Porque ya tenemos dentro nuestro al mismo Espíritu que Ezequiel literalmente vio y atendió la orden de Dios cuando Dios le dijo: ve y habla a los cuatro vientos, de norte a sur, de oriente a occidente, los vientos que soplan del norte a sur, del sur al norte, de este a oeste, de todo lado. Háblale al espíritu de los cuatro vientos y dile: Espíritu. Le estaba diciendo: háblale al Espíritu Santo, háblale y dile: sopla vida sobre ellos. Y cuando Ezequiel atendió la palabra y habló y dijo: que venga aliento, es decir, que venga ruab,
soplo de vida del mismo cielo sobre este valle, la palabra dice que esos huesos vinieron a la vida. Los huesos, ¿qué fue lo que sucedió? Se juntaron cada hueso con su hueso. Luego la palabra dice que hubo tendones, hubo carne y piel, pero aclara que no había espíritu en ellos. Iba caminando el proceso. Había un proceso. Y fue lo primero que Dios le dijo a Ezequiel, que fuera hablando para que sucediera eso. ¿Qué faltaba? Solo faltaba ese ruach de Dios, ese soplo de Dios. Porque sin el soplo de Dios, la vida de alguien, la circunstancia de alguien, la situación de una persona es solo un cadáver. Sin el soplo de Dios. ¿Qué se necesita? Que Dios sople. Y esto es lo que sucede con muchas personas. Abundan muchas veces las expresiones de la naturaleza adánica. Hablar de acuerdo a la naturaleza adánica, es decir, a lo natural. Pero hay mucho en la nueva creación, la creación de Dios. Ayer yo le decía a un hombre que no tiene a Cristo en su corazón como Señor. Yo le decía, te voy a decir algo. No podemos jugar nosotros en el todo de nuestra vida a no considerar a Dios como lo número uno. Ni vos estás exento, ni yo con mi vocación estoy exento. Porque cuando yo me descuido o aflojo un poquito, empiezo y me dice él, a desbalancearte, ¿verdad? Le digo, sí. Nos desbalanceamos. Porque si no dejamos que el soplo de Dios esté constantemente, el soplo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el enemigo empieza a ganar terreno.